Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión, un texto que nos tiene que ayudar a comprender con qué espíritu actuamos, ¿verdad? Y si lo estamos haciendo de la manera correcta. Por lo tanto, la reflexión está titulada ¿Qué espíritu los impulsa? Y vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Sardis unos pocos mantuvieron su integridad. Su única esperanza estribaba en aferrarse a Dios y entonces habría de cumplirse en ellos la promesa, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En la iglesia cristiana primitiva hubo hombres que fueron verdaderos discípulos de Cristo. Es interesante cómo formula, dice, hombres que fueron verdaderos discípulos de Cristo. Y esto lo está apuntando precisamente en el contexto de qué espíritu los guiaba, los impulsaba, ¿verdad? Para hacer la obra que hicieron. Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y hay que entender todo lo que ha pasado allí, la persecución, ¿verdad? Cómo vivieron y de qué manera hicieron la obra que hicieron, ¿verdad? Se reunían a menudo en los lugares donde habrían de ofrecerse oraciones, trabajaban solamente para hacer avanzar los principios que llevaban la impronta del cielo. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, primeramente hablaban con Dios a fin de asegurarse qué espíritu era el que los impulsaba y luego examinaban estrecha y críticamente cada punto, cada método, cada principio a la luz que reflejaba el sol de justicia. Esto quiere decir que trataron de estar conectados con Cristo de tal manera que todo lo que hicieron sea conforme con lo escrito está. Dice, a la luz, ¿verdad? Conforme a la palabra que reflejaba el sol de justicia, Cristo. Sabemos que la palabra es Cristo, ¿verdad? Dice, no aceptaban fuego extraño, tomaban su fuego del altar divino, es decir, no aceptaban ningún tipo de enseñanza que no sea lo escrito está. Siempre se guiaban por lo escrito está. A pesar de que tenían problemas, de que, en fin, no era aceptado o lo que fuera. Ellos siempre se quedaron con lo escrito está. No aceptaron ningún tipo de enseñanza que no sea esta. Desgraciadamente, la iglesia de la Odisea ha abandonado estos principios. Lo más terrorífico, lo más peligroso es que cree tener la verdad, lo mismo como tenían los judíos en la venida de Cristo, ¿verdad? Creían tener la verdad. Desgraciadamente no era así. Dice, para ellos los principios santos y justos eran sagrados y cultivándolos se mantenían sin mancha en el mundo. Aquí nos da una llave de oro. Nos dice, ¿cómo nos mantenemos nosotros sin mancha? Es decir, ¿cómo somos santificados, apartados del mundo, de sus costumbres, de sus normas, de sus entendimientos? Para ellos los principios santos y justos eran sagrados. Por esto hoy cuando tratamos de presentar, ¿verdad?, los errores y el camino correcto, resulta tan extraño, ¿verdad? Porque es curioso, no logramos entender la obra del enemigo, cómo ha contaminado todo.
y que como consecuencia de esto ha llegado hasta nuestros días. Lo raro es que nosotros creemos que permanecemos en la verdad, sin embargo el pueblo de Dios hoy experimenta todo tipo de cosas y no nos preguntamos, pero ¿esto es lo escrito está? Si este pueblo está guiado por Dios, ¿cómo es que nos pasan todas esas cosas, verdad? Y deberíamos de ir a lo escrito está. Desgraciadamente no es así. El enemigo de Dios ha preparado caminos y argumentos suficientes como para que nos puedan engañar a todos, ¿verdad? Por esto se nos da la llave aquí y nos dice, para ellos, ojalá para nosotros también, los principios santos y justos eran sagrados y cultivándolos, viviéndolos, experimentándolos, predicándolos, se mantenían sin mancha en el mundo. Contemplando siempre a Jesús, notaban el espíritu con el cual había trabajado Jesús, ¿verdad? Notaban el espíritu con el cual había trabajado y seguían su ejemplo. Compartían con otros los principios puros. Esto es sumamente importante, mis queridos hermanos, porque aquí tratamos en muchas ocasiones y hablamos de la verdad tal como es en Jesús o las huellas de Cristo, ¿verdad? Pues aquí necesitamos entender que necesitamos los principios puros, sin contaminar de la palabra de Dios. Compartían con otros los principios puros de la palabra de Dios. Esta palabra era su consejera, su guía, su estrecha compañía. Y necesitamos entender de por qué apunta que esta palabra. Porque hoy, mis queridos hermanos, estamos escuchando al hombre. Es así como el pueblo de Dios se ha ido desviando, escuchando al hombre y no quedarse estrictamente con los principios puros de esta palabra, ¿verdad? Esta palabra era su consejera, su guía, su estrecha compañía. Para ellos, las escrituras eran la autoridad suprema y nadie y nada estaba por encima de esto. Ningún hombre, ninguna organización, nada. Para cada pregunta que los inquietaba tenían una norma para consultar. No se trataba de preguntarse ¿qué dicen los hombres?, sino ¿qué dice el Señor? Y espero que podáis entender qué es lo que trata de resaltar, mis queridos hermanos, porque el enemigo de Dios hoy nos trata de engañar. Ha cambiado el orden. Y el pueblo de Dios no se cuestiona esta realidad. Los que sean constreñidos por el amor de Cristo serán fieles a la obra y a la palabra de Dios. Dice, el verdadero cristiano debe sentir siempre que depende de su Hacedor y no se avergonzará de reconocer esta dependencia. Como Daniel, no se atribuirá méritos a sí mismo, dará todo el honor a Dios, haciendo conocer tanto a los mundanos como a sus hermanos que depende del Señor. Esto casi ha desaparecido entre nosotros, mis queridos hermanos. Por esto, cuando se trata de presentar lo escrito está la verdad tal como es, la rechazamos, porque algunos piensan que estamos hablando mal de los maestros, mal de la iglesia, mal de la organización, y no entienden la orden de Melquisedec. Y esto no excluye nada, sino que coloca las cuestiones en su correcto plano, ¿verdad? Orden. Por lo tanto, nos tenemos que someter a Cristo, a lo escrito está, antes de cualquier otra cosa. Aunque me lo digan 10.000 doctores de la ley, esto no me importa, a mí me importan los principios puros, lo escrito está y Cristo, ¿verdad? Esto es lo más importante. Dice, y no se avergonzará de reconocer esta dependencia de Dios, no se avergonzará.
no se avergonzarán que dependen del Señor. Y dice, y quitará de su vida todo aquello que contriste al Espíritu Santo. La pregunta es, tal como vamos nosotros hoy, ¿contrista o no al Espíritu Santo? Y aquí dice, y quitará de su vida todo aquello. ¿Qué significa todo? Todo aquello que contrista al Espíritu Santo. ¿Y se queda con qué? Con Cristo y con lo escrito está. Y nada más, porque nada me salvará. Nadie me salvará. Esté donde esté. Y esto es lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos. Queremos obrar con el Espíritu de Cristo y no con un otro espíritu, ¿verdad? Como Daniel, aprovechará cada oportunidad para aumentar sus conocimientos, para que no pueda ser engañado, ¿verdad? Comerciará con los talentos que el Señor le ha dado de acuerdo a los principios santos especificados en la palabra, y esto multiplicará su habilidad. ¿Habilidad para qué, mis queridos hermanos? Primero, para entender cuál es el espíritu que me guía. Segundo, habilidad para poder presentar la verdad. Habilidad para poder vivir, experimentar la verdad. Dice, si Dios da sabiduría a un hombre, su conducta estará en armonía con la voluntad de Dios. Y esto tenemos que cuestionarnos constantemente, mis queridos hermanos. ¿Estamos nosotros en armonía con la voluntad de Dios? Con la voluntad de Dios, no con la voluntad de cualquier otro, sino la de Dios. Y los que se conecten con Él tendrán confianza en su criterio para idear y planear para el progreso y el avance de la obra de Dios en la salvación de las almas que están a punto de perecer. Porque esta es la gran comisión, queridos. Y no depende de nadie, solo de Cristo y de lo escrito está. Este es mi deber y esto es lo que tenemos que hacer. Presentar los principios puros de lo escrito está, sometiéndonos constantemente a Cristo y no avergonzarnos de hacerlo, a pesar de lo que otros creen o piensan, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por creer y ser guiados por su Espíritu, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta corta reflexión nos pueda ayudar a tratar de entender qué espíritu nos impulsa en todo momento, porque estamos confundidos incluso en esto. Es muy extraño que se nos presente la palabra de la verdad, lo escrito está, que sea muy sorprendente porque, claro, colocarla en contraste con lo que se cree hoy es un disparate. Desgraciadamente, a este punto hemos llegado. Parece un disparate. Pero, ¿con qué me tengo que quedar? ¿Cuál tiene que ser mi seguridad? Tengo que cuestionarlo todo en todo momento. ¿Cómo? A través de lo escrito está. ¿Qué dicen los hombres? ¿Y qué dice Dios? Y yo me quedo con lo que dice Dios. Este es mi deseo también para vosotros, mis queridos hermanos. Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.